Aquí en el estudio, con mucho gusto, recibo a Jennifer O'Donoghue. Ella es directora general de Mexicanos Primero. Bienvenida, Jennifer. Hola. Qué gusto tenerte noches. aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos la posición de Mexicanos Primero sobre el tema educativo. Ustedes apoyaban muchos de los temas que tienen que ver con la evaluación educativa, muchos de los temas que ahora están, digamos, en reversa con estas nuevas leyes. ¿Qué piensa Mexicanos Primero de lo que están aprobando en este momento en San Lázaro? Lo que estamos viendo ahorita, la verdad, es una situación bastante grave, y grave en el sentido de que en mayo tuvimos una nueva reforma constitucional, como sabemos, que la verdad nosotros percibimos y consideramos que hay muchos avances, pero que con esta legislación secundaria estamos lejos. No vamos a garantizar ni a los niños ni a sus maestros lo que está plasmado ahí en la Constitución. Y eso principalmente por dos razones. De un lado tenemos factores o aspectos que están completamente fuera de este paquete de leyes, y por otro lado tenemos la situación gravísima de tener por lo menos 6 elementos que violan la Constitución. Entonces, claro. O sea, ¿están contradiciendo los diputados lo mismo que ellos aprobaron antes en el paquete de leyes de reformas constitucionales? Sí, así es, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que vemos, para dar un ejemplo, ¿no? Que los procesos de admisión y selección para el servicio docente serían por medio de procesos públicos, transparentes, equitativos, imparciales, donde todos podrían participar en igualdad de condiciones. Ahorita claro, lo que estamos viendo es que ni van a ser ni públicos, ni transparentes, ni equitativos, ni imparciales, porque está contemplada la participación, por ejemplo, en el proceso de ver los resultados del sindicato, también de las autoridades estatales, que no deben poder opinar sobre los claro, resultados, y la preferencia que se propone dar a egresados de ciertas instituciones. Entonces, claro, igualdad de condiciones significa no hay preferencia para un para grupo nadie. o otro grupo. Y aquí estamos hablando ya de un pase automático. ¿En qué momento se desvió lo que se aprobó en mayo? ¿Qué fue lo que pasó y qué crees que hay detrás de estos cambios, de estos virajes que da el propio gobierno de López Obrador? Lo que vivimos todos en los últimos meses fue básicamente falta de espacios públicos, falta de procesos realmente democráticos, donde muchos actores podrían participar. Entonces, en un primer momento, la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación, aprobó una serie de audiencias públicas. Se realizaron algunas, pero después cancelaron todas las demás. Y al mismo tiempo mesas de trabajo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es muy importante decir, esas mesas de trabajo que no fueron espacios públicos, que en ningún momento se publicó algo de ahí, de lo que no, eran encuentros privados, de hecho, en Palacio Nacional, muchos encuentros de ellos, ¿no? privados, y nosotros, por ejemplo, cada semana solicitamos algo. ¿Qué había pasado en esa reunión? Una minuta, un acuerdo, una lista de participantes. Y 4 instancias del gobierno federal nos han dicho que no existe ni un papel sobre estas reuniones. Entonces, eso sí es un proceso antidemocrático, y estamos viendo los resultados, ¿no? De privilegiar la voz de un grupo por encima de los intereses y los derechos de los niños y de sus maestros. ¿Qué obtiene el gobierno dando estas concesiones claramente a la CENTE? ¿Por qué, digamos? ¿Por qué darle pues prácticamente demandas que eran históricamente suyas, como el pase automático, como esta pertenencia a los organismos tripartitas que van a funcionar? Lo que escuchamos es que dicen que están cumpliendo con promesas. Entonces, esas promesas, de nuevo, con grupos con intereses muy particulares, cuando realmente el trabajo legislativo es cumplir con lo que dice en la Constitución, ¿no? La Constitución dice que la legislación secundaria tiene que concretar y decirnos quién tiene que hacer qué para llegar a los resultados que queremos ver, y que, de nuevo, están plasmados desde ahí en la Constitución. Entonces, sí es una desviación, una cierta perversión de lo que debe ser el trabajo del Poder Legislativo. Bueno, aquí está la posición claramente de Mexicanos Primero. Si me permites, Jennifer, vamos a hacer contacto en la línea telefónica con el diputado Asael Santiago Chepi. Él es secretario de la Comisión de Educación, diputado por el Partido Morena. Qué gusto saludarlo, diputado. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio. Igualmente, nos acompaña aquí en el estudio de diputado Jennifer O'Donoghue. Ella es directora general de Mexicanos Primero. ¿Qué tal, Jennifer? Muy buenas noches. Hola, buenas Diputado, noches. platicábamos ahora de lo que se está aprobando. Hemos estado siguiendo de cerca el debate ahí en la Cámara de Diputados. Estas posiciones de la oposición, ahora nos comentaba también Jennifer, de que hay cambios
importantes de lo que se aprobó en la reforma constitucional de mayo a lo que están ahora aprobando en las leyes secundarias. ¿Cómo explicar estos cambios? Entramos en un proceso de discusión desde junio pasado, desde julio pasado. Toda la Comisión de Educación, hubo muchas propuestas, hubo espacios, audiencias, un parlamento abierto. El contenido de todo este trabajo está plasmado en estas leyes secundarias. Obviamente que existen planteamientos históricos como el fortalecimiento, la defensa de la educación pública, planteamientos como la defensa y el fortalecimiento de las escuelas normales, que durante décadas se pensó por los gobiernos anteriores en su extinción de las escuelas normales, porque había una visión, obviamente, de ir generando espacios privados para que no se tuviera estas escuelas que implemente el Estado para formar a profesionales de la educación con vocación. Entonces, hemos iniciado esta discusión, estamos ahorita en el análisis de la Ley General de Educación con un contenido extenso. Se contempla la educación desde el nivel inicial hasta educación superior, se pondera a las niñas y a los niños como sujetos fundamentales en la transformación de la educación, y obviamente hay un reconocimiento a las maestras y a los maestros que no se había tenido, porque en el pasado señalamientos constantes, señalamientos que los maestros son los responsables de la crisis educativa en este país. En efecto hay una crisis, y han sido maestras y maestros en las comunidades con los padres de familia que han estado sosteniendo la educación pública de nuestra nación. Ahora, el dar prioridad, en cualquier momento que quieras intervenir, Jennifer, el dar prioridad a los estudiantes de las normales públicas por encima de los mecanismos de evaluación que habían sido aprobados en las reformas constitucionales, digamos, dificulta y disminuye la calidad de los maestros que obtengan plazas. No se está yendo en contra de garantizar que los maestros que obtengan una plaza tengan la capacidad suficiente para impartir clases? Nadie está negando la evaluación. La evaluación es un elemento constante y se está planteando la evaluación de todo el sistema educativo nacional. De manera muy particular, para ingresar a una normal se tiene que promover una evaluación para que los estudiantes, con la vocación, con el compromiso y con los conocimientos, puedan cursar por 4 años su formación docente y obviamente teniendo prácticas educativas, acudiendo a realizar servicios sociales a las comunidades. Al concluir, habrá un proceso de selección y habrá obviamente una evaluación formativa permanente. Y en efecto, la Ley General de Educación, la ley del sistema de carrera de maestras y de maestros, plantea que serán prioridad quienes tengan la formación docente, los egresados de las normales, los egresados de las universidades pedagógicas nacionales y los egresados de los sistemas de mejoramiento que existen en los estados. Esto lo contempla de manera muy específica la ley reglamentaria del sistema de mejora continua de la educación. Se está pensando en una evaluación de todo el sistema educativo nacional, porque parece que se centra solamente en que si las maestras y los maestros que egresan de las normales tendrán una asignación automática. No se trata de eso, se trata de fortalecer a quien tiene la formación, no solamente aprobar un examen y con ello obtener el ingreso al sistema educativo que no garantiza los resultados en la educación. Claro. Esos procesos van a ser transparentes, esos procesos van a ser públicos, estos procesos van a ser a partir de un diagnóstico que se haga de las necesidades reales y objetivas de lo que se tenga en las entidades, porque la reforma del pasado planteó un censo que no se realizó y no se tiene
en muchas partes del país el conocimiento de cuántas maestras y maestros hay en un centro educativo, de cuántas secretarias, cuántos intendentes, no se tiene. No se tiene completo el se censo. generaron vicios, se generó una enorme corrupción, y de eso se trata, de transparentar y hacer efectivo el presupuesto en educación. Claro. Jennifer. Yo creo que aquí el punto principal que nosotros estamos tratando de hacer es que necesitamos ver desde la legislación secundaria lo necesario para realmente fortalecer el sistema educativo. Dentro de ese sistema educativo están las normales. Entonces, qué bueno que el diputado habló de la importancia de fortalecer a las normales, pero la manera de fortalecer a las normales es dándoles más recursos, dándoles más apoyo para la gestión institucional, asegurando un currículum ya fortalecido, más flexible, más de acuerdo a las expectativas en el sistema de educación básica, y no necesariamente diciendo que si alguien puede pasar 4 años en esa institución, entonces ya tienen garantizada su plaza. Eso como un primer punto. Segundo es cómo vamos a asegurar, como viene en la Constitución, que las personas que van a entrar al sistema educativo tengan los conocimientos, las experiencias, las capacidades para impulsar el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes. Así está fraseada en la Constitución. Entonces, con un proceso que es básicamente sin proceso, ¿no? Es decir, que todos de este grupo van a entrar, no vamos a poder asegurar que tengamos las personas, de nuevo, con esas capacidades para impulsar una educación que tiene que ser incluyente, intercultural, equitativa, etcétera. Entonces, eso es donde realmente debemos poner el enfoque desde la legislación, porque, de nuevo, el interés superior es de los niños, también de sus maestros, y cómo vamos a apoyar a los maestros y sus derechos profesionales para desarrollarse como profesionales. Y parte de eso es asegurar que tengan mucha claridad sobre cómo va a ser su entrada y su promoción en la profesión, y que eso depende de sus esfuerzos, de sus méritos, sí, ¿no? Ahora, diputado, eso es por cuanto al tema del pase automático y de las evaluaciones. Le pregunto de la otra parte que está causando... Yo quiero comentar algo. Adelante. No, la ley no contempla plaza automático. La ley no contempla un pase automático. La ley contempla que quienes tengan la formación docente sean prioridad en ingresar al servicio educativo a partir de procesos de selección. Y lo plantea como prioridad porque precisamente tenemos escuelas normales de educación física, tenemos escuelas normales de educación preescolar, tenemos escuelas normales de educación especial, tenemos escuelas normales de educación superior con especialidades. Hay que fortalecer de fondo los planes y programas de estudio, porque es necesario que quienes estudien en las escuelas normales sean maestros con vocación y además también tengan un proceso de evaluación permanente como parte de su formación, y con ello exista un reconocimiento a la labor que realiza. Claro. Ahora, por cuanto a la participación de los organismos sindicales, en este caso el sindicato, el CENTE, la CENTE, que van a poder formar parte de estos organismos tripartita, ¿por qué tendrían que estar ellos? ¿Cuál es la justificación para darles espacio en estos organismos educativos? Bueno, quiero compartirte que estas nuevas leyes contemplan el ingreso al servicio educativo, la promoción de maestras y maestros que ya están en el servicio educativo a otra clave, a otra categoría, por ejemplo, de maestros a directores, de directores a supervisores, en algo que llamamos el escalafón, que ahora se recupera, y esos maestros tienen ya derechos adquiridos como todo trabajador, y obviamente hay un reconocimiento. ¿Cuál va a ser la participación del sindicato? Obviamente como observador de que exista realmente transparencia, de que exista objetividad en esos procesos que va a realizar la autoridad educativa. ¿Quién tiene y está plasmado en la ley? La Rectoría de la Educación. La Rectoría de la Educación. En este caso, eso no se trastoca. La participación del sindicato será obviamente como observador y atento de que se cumpla precisamente lo que dice la ley, procesos de selección con transparencia y obviamente públicos. Y esto es
también de esta visión de acabar con la corrupción que se ha dado en todos los niveles y que en donde obviamente los legisladores estamos con esta misión de que se revise de fondo a dónde ha ido a parar el presupuesto educativo, cómo se han asignado las plazas y acabar con toda esta situación de gobiernos anteriores que metieron en una crisis al sistema educativo nacional. Muy bien, ¿algún comentario sobre estos Aquí sí organismos? me gustaría mencionar dos puntos, ¿no? Yo creo que uno es en la parte de lo que menciona el diputado de la importancia de la transparencia y que los procesos sean públicos. Eso sí viene desde la Constitución, pero lo que no se ve es eso reflejado en la legislación secundaria. Incluso hay un artículo que define un proceso público, un proceso, ese proceso tripartito. Entonces, dice, en un proceso público, la autoridad federal va a dar los resultados o compartir los resultados con la autoridad estatal y también con el sindicato. Eso no es público. Público somos todos nosotros como ciudadanos. Público es que todos los maestros pueden tener acceso a entender lo que está pasando en ese espacio. Y otro punto que sí nosotros encontramos algo muy preocupante que se tiene que corregir es establecer desde la ley prácticas que ya sabemos que existían en la práctica, pero que viola el principio de rectoría del Estado. Entonces, eso es un artículo que básicamente pone en manos de las representaciones sindicales las decisiones sobre cambios de adscripción. Entonces, eso es si un maestro quiere cambiar de una escuela a otra escuela. Tiene que pedírselo al sindicato y no al gobierno. Así es, ¿no? Entonces, eso sí es claramente una violación de la rectoría del Estado. Finalmente, les pregunto a los dos, muy brevemente, porque ya el tiempo se nos alargó. Diputado, si se va a aprobar, por supuesto, estas leyes, hay la mayoría suficiente para hacerlo. Si hay una controversia constitucional, ¿resiste el análisis lo que van a aprobar hoy en San Lázaro? Comentarte, bueno, que lo que comentaba ahorita Jennifer respecto a la participación de la representación sindical, está muy claro, que no se confunda, no va a ser como en el pasado. En el artículo 39 lo contempla claramente. La comisión tripartita será obviamente para revisar y para valorar los resultados. Y además, como trabajadores, se debe tener quien defienda y garantice que estos procesos y los derechos de los trabajadores ya adquiridos, obviamente, sean reconocidos y sean respetados. Se van a aprobar las leyes secundarias, se va a abrogar la reforma educativa del Pacto por México, y obviamente habrá impugnaciones. Y obviamente habrá controversias que se irán resolviendo, pero sin duda alguna se están dando pasos muy importantes con la nueva reforma educativa de la Cuarta Transformación. Muy bien. ¿Habría impugnaciones? ¿Buscaría México? Nosotros estamos explorando la posibilidad de también ampararnos. También hemos escuchado de otros actores oficiales que ellos están también pensando en controversias, también acciones de inconstitucionalidad. Y mi comentario en eso quería, qué triste que nuestros legisladores nos van a dejar en la situación donde en vez de tener las leyes y el marco normativo que necesitamos para garantizar los derechos de los niños y de sus maestros, vamos a estar peleando por años. Pues ahí están las dos posiciones en este debate importante que se está librando en estos momentos en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Estaremos viendo ya el resultado en unos momentos más. Le agradecemos mucho, diputado Asael Santiago Chepi, diputado, secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Salvador. Un saludo a Jennifer y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, diputado. Jennifer O'Donoghue, gracias por estar con nosotros, directora de Mexicanos.